NJ Productora presenta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Y en esta tarde queremos tratar un tema interesante que vimos en la prensa nacional y que entendemos vital para lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. Hay derechos fundamentales que están vinculados al tema que trataremos, y es sobre el proyecto de ley orgánica sobre la libertad de reunión en República Dominicana. En otras palabras, el derecho a las manifestaciones que tienen los ciudadanos para expresar su acuerdo o desacuerdo frente a una cuestión gubernamental o frente a una situación que puede tener diferentes matices. ¿Qué queremos nosotros aclarar en esta primera etapa? Primero, que tenemos un derecho constitucional que establece la posibilidad de usted como ciudadano, como grupo, presentar una queja, hacer las llamadas huelgas. Pero ¿qué pasa? Que nuestro país ha querido producir una ley o un proyecto de ley tendente, por un lado, a respetar este tipo de manifestaciones, no obstante el llamamiento que hace la propia Constitución, pero por otro lado, y es lo que creo que reposa en el espíritu mismo de esta normativa, más que proteger, es regular un poco el ámbito del ejercicio de la huelga, para llamarlo de una manera más popular, o de esa libertad de reuniones. Y es limitarla. ¿Limitarla en qué sentido? No en el sentido de su expresión, todo lo contrario, se dará apertura para que exista una expresión sin ningún tipo de cortapisas, como lo llama el mismo proyecto de ley, que establece la libertad de reunión y de manifestaciones sin la necesidad de que la autoridad pública pueda sesgar, cerrar, poner un cerco, limitar a estas personas al ejercicio de la manifestación, sino más bien que va a limitar, va a procurar, va a disminuir lo que tiene que ver con las manifestaciones que alteren el orden público. Y aquí entra un tema importante. Tradicionalmente en la República Dominicana las huelgas son el resultado de un proceso de procura de reivindicaciones sociales que en los años 50, en los años 40, en los años 60 se producían solamente a través de la fuerza, a través de la manifestación pública, a través de esos hechos que sin lugar a dudas siempre o casi siempre tenían impacto, tenían lesión de derechos humanos, y dentro de las mismas actividades de huelga se producían hechos de sangre. Esto fue disminuyendo con el devenir de los tiempos. Por un lado, la democratización de las instituciones, por otro lado, las manifestaciones siendo más hacia lo público que hacia lo personal de diferentes bandos, y producía en tal sentido un mayor equilibrio en el ejercicio de los derechos, por un lado de la no perturbación del orden público y por otro lado de la libertad de expresión. Pero para nadie es un secreto que hoy por hoy todavía subvive, está latente en nuestro país el hecho de que en las huelgas se manifiestan de manera violenta en República Dominicana. Cuando decimos que se manifiestan de manera violenta, ponemos algunos ejemplos. La manifestación pura y simple de que en República Dominicana podamos ver huelgas donde individuos se prestan para prender gomas en las calles, que tiene un impacto negativo en la carretera, porque entonces afectan y producen los primeros hoyos, son como resultado de las mismas huelgas.
porque encender la goma afecta el asfalto y entonces con el agua luego eso se corroe y ahí entonces termina en un hoyo. Por otro lado, tenemos que la manifestación casi siempre tiende a la corta de árboles y colocarlos en el centro de la carretera para evitar el paso, así como también las piedras, las grapas, los clavos y un sinnúmero de botellas rotas, basura, un sinnúmero de situaciones que generan en la sociedad una lesión desde varios órdenes. Número uno, el caos. Número dos, la sociedad que genera el desorden como tal. Y por último podemos decir el peligro que genera en la persona que decide salir quizás a hacer una diligencia personal. Ya en nuestra situación actual, en nuestro país, la gente tiende a preferir quedarse en su hogar, no porque apoye la huelga, sino para evitarse que se les rompa un cristal de un carro, para evitarse una herida, un disparo que no estaba esperando, una situación que no era prudente, que no debería ser propicia en un tema como es la huelga. En otros países, las huelgas, las manifestaciones, siempre ponemos y citamos los casos de Estados Unidos y Europa, donde las manifestaciones son manifestaciones que pueden hacerse inclusive frente al Palacio de Justicia, frente a lo que es el Palacio de Gobiernos. ¿Por qué? Porque en la forma en que se hace, jamás verá usted un hecho violento frente a ninguna autoridad y mucho menos frente a un ciudadano que va transitando por la calle. El ciudadano que no quiso apoyar la huelga, el empresario que no quiso apoyar la huelga, no va a ser su negocio apedreado, ni tampoco va a ser la persona, el individuo que va transitando por la calle, apedreada. Sabemos de que en República Dominicana todavía este tipo de manifestaciones lesionan los derechos fundamentales de los ciudadanos que no quieren apoyar este tipo de manifestaciones. Y nosotros, que vemos este proyecto de ley que cursa hoy por hoy en el Congreso, entendemos que es potable, es correcto, al margen de lo que establece la Constitución, porque la Constitución por sí sola prevé de manera macro la libertad de expresión, la libertad del ejercicio de la huelga, más no de la alteración del orden público. Pero en nuestro país siempre procuramos generar leyes muy puntuales para controlar aún más la situación desde el orden legal y que la persona que es sujeta, que es de alguna manera afectada, pueda ejercer un derecho con base a una ley. En ese sentido, nosotros creemos que la propuesta que cursa en el Congreso hoy por hoy es importante para que venga a representar mejor los intereses de la sociedad, pero por otro lado también a regular lo que tiene que ver con las conductas delictivas que se producen, a veces no por manos de los organizadores de las huelgas, sino por desaprensivos que de una u otra manera aprovechan este tipo de situación, inclusive para cometer actos delictivos como robo, asesinato, atracos, entre otras tantas manifestaciones que la ley sanciona y que República Dominicana y la sociedad reprocha. Nosotros creemos que para evolucionar, para avanzar, existen esos ejemplos de países desarrollados donde obtienen reivindicación a favor de los intereses del pueblo con base a otra estrategia. República Dominicana tuvo un ejemplo de ello, que fue el 4%, una manifestación de todo un pueblo donde se evitó, no se llegó a los hechos de sangre, sino que hubo una estrategia diseñada para lograr la reivindicación del pueblo dominicano en el orden del 4% y el cumplimiento de esta ley. Sin más que decir en lo que tiene que ver con esta sección Justicia para Todos, esperamos haya sido de su agrado y recuerde que puede comunicarse con nosotros para tratar cualquier tema que usted entienda vinculado al derecho, para aclarar, compartir con ustedes ideas y que así podamos cumplir el objetivo de Justicia para Todos, que es poder transmitir nuestros derechos, nuestros deberes y así nosotros hacer una sociedad más justa, más equilibrada. Gracias por estar en Justicia para Todos y será hasta el próximo jueves, donde estaremos en una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano.
tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías.